en video. Son las 7:12 de la mañana, es hoy miércoles, significa que tenemos nuestra agenda económica. Hace una semana, cuando hacíamos la agenda económica, la flexibilización de las sanciones era una posibilidad. Se hablaba mucho de ello, pero era una posibilidad. Hoy es una realidad ya, al menos por 6 meses y no del todo eliminar las sanciones. Pero bueno, hubo un avance en ese sentido. Esa es una variable. Otra variable es que ya se realizó la elección primaria. Nos pasamos ahora al tablero de la presidencial para el año 2024. Esa es otra variable. Una tercera podría ser a lo mejor el que estamos en el comienzo ya avanzado, el primer mes del último trimestre del año, que suele ser un poco más movido en materia, al menos comercial. Bueno, es creo que un buen punto de partida para nuestra conversación de hoy con Asdrúbal Oliveros. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros es economista, como saben, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para toda la gente que a esta hora nos escucha. Asdrúbal, hablábamos la semana pasada de la posibilidad de flexibilización y ante esa posibilidad decías tú, bueno, podríamos cerrar el año 2024 con hasta un crecimiento de 10%. Asomaste esa cifra en esa conversación. Bueno, aquello que era una posibilidad se ha convertido ya en una realidad. Entonces, considerando todo, digamos, el ambiente político, económico y social de nuestro país al día de hoy, sobre todo con la flexibilización de las sanciones, con ya una primaria realizada, pregunto, ¿qué consecuencias podrían tener estos dos eventos? ¿Qué impacto en la economía? Sí, bien importante lo que señala Román, porque lo primero que hay que destacar es que la flexibilización temporal de las sanciones fue mucho mayor de lo que esperaba cualquier analista. Si tú lees los analistas locales y los internacionales como Eurasia Group o algunos bancos que han escrito reportes sobre Venezuela, todo les sorprendió la amplitud de la licencia que otorgó Estados Unidos. Estamos hablando de prácticamente volver a vender crudo en condiciones de mercado, sin grandes descuentos, transacciones con oro y sobre todo una sanción que en lo personal estimaba que no se iba a tocar, que era la del Banco Central y la del Banco de Venezuela, que también pues han sido flexibilizadas. Entonces, el alcance es bastante amplio. Si tú a eso le sumas un entorno electoral que pareciera va a ser bastante competitivo, con una candidata que tuvo un buen desempeño en primaria y una elección presidencial el año que viene, eso hace las dos cosas juntas, si lo queremos ver en contexto, es que el gobierno va a tratar de darle a la economía un piso de mejora importante, porque eso lo va a ayudar en el entorno electoral. Entonces uno esperaría una mayor ejecución de gastos, que buena parte de esos recursos extraordinarios, que fíjate, esos recursos extraordinarios pueden estar en el orden entre el 40 y el 45% extra, no es poca cosa. Lo mismo el incremento de producción petrolera en el corto plazo puede estar en el orden del 45 al 50%. Entonces son números significativos. Obviamente tenemos una economía muy pequeña, pero son números significativos que permiten tener una provisión de ingresos extra que, si lo ponemos en valor, estamos hablando, según nuestros cálculos, entre 5.000 millones y 7.000 millones de dólares. Bueno, 7.000 millones de dólares, Román, es equivalente más o menos a 10 puntos del PIB. Eso es un monto importante de ingreso extra que, a mi juicio, va a ser utilizado de cara a introducir mejoras en la economía que le den al gobierno más competitividad en el tema electoral. Entonces, eso presagia un 2024 que en condiciones económicas va a ser muy diferente al 2023, que, como sabemos, tú lo dijiste en la introducción, ha sido un año difícil, un año donde yo creo que lo más que podemos esperar en términos de desempeño económico es un crecimiento cercano a cero, es decir, que no va a haber crecimiento, y esa realidad con 2024 es un contraste, porque vamos a ver un crecimiento de 10%, por lo menos lo que estamos esperando en este escenario de
insisto, donde, bueno, las sanciones se han relajado en forma significativa, ¿no? El impacto va a ser diferente en sectores, por supuesto que un sector como el petrolero y todo lo que Claro. involucra va a tener un mayor dinamismo, Mm, obviamente el sector comercio va a seguir teniendo mayor dinamismo por impacto en consumo, sectores como alimentos, salud, tecnología, que ya vienen de alguna manera en mejor desempeño, ujú. van a continuar. También pudiéramos esperar que banca y seguro, que por cierto este año ha mejorado en forma importante su desempeño, también el próximo año. Entonces hay un contraste, digamos, con lo que se pudiera esperar, pero también, esta es la parte buena. Sí. Ahora, la parte, vamos a decir, sobre las cuales hay que prestar atención es, por ejemplo, si vemos más ejecución de gasto, también es muy probable que haya más presión en la tasa de inflación y en la tasa de cambio. Entonces, desde el punto de vista financiero hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque yo creo que la prioridad va a estar en gastar, en meterle bolívares a la economía, y eso probablemente haga que los niveles de inflación y de tipo de cambio tengan unos niveles que pueden ser superiores a lo que podamos ver en 2023. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es la incertidumbre. Si Ujú. bien hay un panorama más claro, no está definido cómo va a ser el tema electoral, qué Ah, claro. candidatos van a poder participar. Así es. Entonces, el nivel de incertidumbre es un factor importante Ah. y es uno de los elementos que tienen que gestionar las empresas, trabajar con distintos escenarios, porque todavía no está todo claro con respecto al año 2024, sobre todo en lo político. Por cierto, que ya que mencionas banca, debo decir que el viernes vamos a tener nosotros acá en el programa al presidente de la Asociación Bancaria. Son las 7:19, es Asdrúbal Oliveros que nos acompaña en la agenda económica. Asdrúbal, a veces esas cifras macroeconómicas no se compadecen, no siempre al menos, se compadecen con la realidad de la gente, con la realidad de algunos. Cuando eran aquellos los tiempos del Venezuela se arregló, que como eslogan político, ideológico puede funcionar muy bien, pero que no estaba atado a la realidad. Pero cuando se hablaba del Venezuela se arregló, la gente decía, ¿pero dónde? Algunos decían, ¿dónde? Se arregló, dígame dónde, dónde se arregló. Para que este impacto, para que estas buenas noticias y el impacto que ello conlleve llegue hasta el último rincón del país y que sea percibida esa mejora por todos los venezolanos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Es una muy buena tu pregunta, Román, porque efectivamente, y cuando los economistas hablamos de estos temas y decimos que vamos a crecer, bueno, Mm, somos bombardeados en redes mm, sociales porque nos dicen de todo y efectivamente, pues las cifras de crecimiento que pueden parecer estrambóticas o muy elevadas, en realidad para una economía que tuvo 7 años y que se contrajo más de 80% es nada, ¿no? Entonces, antes de darte la respuesta al tiempo, sí, que sí más o menos tenemos eso precisado, sí, sí es importante también entender que efectivamente Venezuela, a mi juicio, es un país triplemente desigual, ¿no? Eso es un punto importante y por eso no todo el mundo percibe la mejora de igual manera. mm, Por ejemplo, si tú ganas en dólares, tu percepción de la dinámica económica es claro, totalmente diferente. claro. Te puedes proteger de la devaluación, tienes más mecanismos para enfrentar el costo de la vida. Este año los precios en dólares han crecido muchísimo más lento que en el Ujú, pasado. Entonces ahí hay una primera fuente de desigualdad. Ahora, la mayoría del país no gana en dólares, gana en bolívares. sí, Entonces, obviamente, su percepción es muy distinta. Una segunda fuente de desigualdad es territorial. No es lo mismo estar en el centro del país, con Caracas de epicentro, donde la dinámica y el dinamismo de la economía es diferente. Caracas concentra casi un tercio del consumo y casi 40% de todas las transacciones que se hacen en el país. Entonces aquí, por eso mucha gente habla de burbuja. Y efectivamente, si te vas entonces al estado Sucre, al estado Trujillo, al estado Cogede, Amazonas, el Tamacuro, que tienen unos niveles de pobreza y de baja actividad, la percepción es totalmente claro. diferente. Y por último, dependiendo del sector. Si tú estás en estos sectores que han podido sobrevivir en esta dinámica, el comercio, la importación, tecnología, Farmacias, alimentos, sí, salud, que son como sí. los 5 sectores importantes, bueno, esos sectores les va muy bien, el resto no, ¿entiendes? ¿Y cuánto tiempo tardaríamos nosotros para, de alguna manera, que los beneficios bajen? Mira, tendríamos que crecer a tasas superiores a 5% por año
por lo menos en los próximos 10 años, porque la caída fue muy importante. Entonces eso amerita un piso institucional y político importante que tenemos que construir. Siendo que las elecciones presidenciales serán en el año 2024, independientemente de quién resulte ganador, ¿cuáles son los temas prioritarios, las primeras decisiones que en lo económico deberían tomar? Sea quien gane. Sí, mira, yo creo que el primer elemento es social, Román. O sea, no podemos, este país no puede, o uno no puede dormir tranquilo cuando tú tienes 40% de la población en unas condiciones críticas. No quiero decir que el 60% esté bien, no quiero que se me malinterprete, sino que hay un 40% que está en unas condiciones muy, muy críticas, que prácticamente no pueden acceder ni siquiera a alimentarse en lo mínimo. Entonces, eso es para mí un elemento central sobre el cual hay que actuar, ¿no? Entonces, tienes que atender ese tema social, tienes que construir una política social bien diseñada que ataque ese tema de urgencia, que es un punto central. Luego, obviamente, hay que reactivar los sectores donde nosotros somos competitivos, que claramente el sector petrolero, el sector energético, porque allí pueden venir inversiones, allí se pueden generar divisas y ese es un tema extremadamente importante. En tercer lugar, tenemos que hablar de la reforma del Estado. Lo hemos dicho en este programa, creo que hace unas semanas hablamos del aumento de salario y yo te señalaba que, bueno, es justo que un trabajador gane, le dé lo suficiente para poder mantenerse, pero la pregunta también es cuántos trabajadores debería tener la administración pública, cuántos ministerios, cuántos institutos, cuántas empresas, y eso hay que empezar a abordarlo. Yo creo que ese es un tema fundamental. En cuarto lugar, creo que Venezuela tiene que abrirse, tiene que diseñar una nueva estructura institucional, también tiene que ir a los organismos multilaterales, sobre las cuales nos pueden ayudar en el corto plazo a darnos recursos. Ese es un tema bien, bien importante del cual tenemos que atender. Y por último, creo que hay que atacar el tema inflación desde la política monetaria, desde la política cambiaria, porque es el elemento, digamos, de mayor distorsión que no permite que la gente pueda recuperar poder adquisitivo. En forma muy breve, creo que esos 5 ejes, a mi juicio, son relevantes de abordar. Voy a remitirme otra vez a la conversación de la semana pasada. Proyectabas la posibilidad de un 10% de crecimiento para el año 2024 en caso de la flexibilización de las sanciones. Siendo que esa flexibilización fue mayor a lo esperado, ¿cambia tu perspectiva para 2024? Mira, por ahora, efectivamente, nosotros ya ese 10% que habíamos dicho, que yo te dije en el programa, era de nuestro escenario más optimista, poco probable en ese momento que yo conversé contigo. Ahora, obviamente, es un escenario que no es descabellado, exactamente. Claro. Que estamos revisando cifras del Fondo Monetario Internacional, estamos al tope de los países con la mayor inflación. Argentina, me parece, si no me falla la memoria, estaba de cuarto. ¿Qué cifra de inflación puede que tengamos para el cierre del año? Inflación acumulada me refiero. Mira, Román, hasta octubre vamos con una inflación de 330% en bolívares, es decir, en un año, octubre 2022, octubre 2023, estamos hablando de este monto, con lo cual pudiéramos estar cerrando el año en una cifra ligeramente por debajo de 300%, esto es en bolívares. En el caso de dólares, que nosotros también medimos, en el mismo periodo estamos hablando de 15,5% de subida de los precios en dólares y el año pudiera terminar en torno a 15%. Esto es una baja importante porque el año pasado los precios en dólares subieron 56%. Entonces estaríamos pasando de 56% a 15%. Comparado 2023 versus 2022. Ahí hay una desaceleración en los niveles de inflación, tanto en bolívares como en dólares, pero por supuesto sigue siendo extremadamente alto cuando se compara con lo que han subido los salarios, que es lo que nos permite medir poder adquisitivo, y por eso es uno de los ejes sobre los cuales hay que atacar de forma inmediata, porque no podemos seguir conviviendo con estas tasas de inflación de 3 dígitos. No tiene sentido. Claro. Agradecido, Asdrúbal, por este tiempo. Feliz día, que estés muy bien.
No, igualmente para ustedes. Saludos y buen día. Asdrúbal Oliveros es economista, es socio director de Ecoanalítica con nuestra agenda de esta semana, siempre, repito, de la mano de Ecoanalítica. Hablaba de el top 10 de la inflación en el mundo para octubre de 2023. Venezuela en ese primer lugar, seguida de Zimbabue con 314,5%, Sudán con 256,2%, Argentina efectivamente en el cuarto lugar con 121,7% y le siguen ya por debajo de las tres cifras con 53% Surinam y luego Turquía, Irán, Haití, Ghana y Etiopía. En el caso de Etiopía 29,1% de inflación, es el informe del Fondo Monetario Internacional para octubre 2023. Son las 7:27 de la mañana. Permítanme publicidad hablarles en este punto, a ver, de Zoom, de Venezuela para México, con